Ciencia Viral. Ciencia por todas partes. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Viral Podcast. Les doy la bienvenida después de una breve pausa, algunos días, de algunas semanas, sin haber salido al aire. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para seguir hablando de estos temas de ciencia que en los últimos días o en los últimos meses han resultado polémicos. Aquí hemos estado hablando de diferentes controversias científicas y hoy vamos a hablar de uno de los temas que además digamos, costra levantado en Colombia en los últimos meses. Es un tema medioambiental y son los hipopótamos de Pablo Escobar. Digamos, ya no de los hipopótamos de él, que él trajo, sino de su descendencia, ¿no? De sus hijos, de sus nietos, de estos hipopótamos. Y bueno, para hablar del tema tendremos a una invitada muy, muy interesante que ha sido una de las mayores voceras o defensoras de encontrar una solución pronta a este problema ambiental. Pero antes de darle la bienvenida a ella, quiero saludar a Santiago Vargas, como siempre, coanfitrión de Ciencia Viral. Santiago, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien, acá con muchas ganas de entablar esta conversación porque yo creo que es importante que este mensaje se lleve a la ciudadanía, ¿no? Que desde la ciencia podamos explicarle a la gente pues los pros, los contras, la evidencia y en últimas pues podamos entre todos llegar a una solución a un problema que en este caso pues puede volverse aún más complicado de manejar. Sí, bueno, sin más preámbulo, vamos a saludar a Nathalie Castelblanco. Ella es bióloga de la Universidad Nacional y tiene estudios de maestría y doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Ella en este momento es investigadora del CONACYT en México. Y bueno, ella se ha encargado durante los últimos meses de hacer mucha pedagogía, principalmente en redes sociales y en medios de comunicación, acerca del problema de los hipopótamos de Pablo Escobar. Así que Nathalie, muchas gracias por acompañarnos en Ciencia Viral. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, no, a ti muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes dialogando hoy y pues también a ti Santiago, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Bueno, entremos en materia. Nathalie, hablemos de los hipopótamos, estos de Pablo Escobar. ¿Por qué son problemáticos estos animales que ahora están rondando por diferentes cuencas de ríos en Colombia? Cuéntanos un poco el panorama al que nos estamos enfrentando por cuenta de estos mamíferos enormes. Bueno, pues los hipopótamos en Colombia constituyen lo que nosotros conocemos como especies invasoras y las especies invasoras pues son una problemática ambiental muy grande por las características que tienen. El problema de las especies invasoras es que como llegan siendo nuevas a un ecosistema que no les pertenece, digámoslo así, empiezan a adaptarse rápidamente, a crecer, a reproducirse sin ningún control porque no tienen ningún controlador natural. Y esto es lo que las hace tan complejas realmente. En la naturaleza siempre todas las poblaciones tienen algo que controla el crecimiento, que controla la reproducción, y estas especies digamos que simplemente no tienen eso. Le ganan a las demás especies en ese sentido, y por eso pues es que tenemos digamos, estos crecimientos tan rápidos de la población que nos cuesta tanto trabajo controlar desde la parte humana, ¿no? Y pues, por supuesto, en el caso de los hipopótamos, tenemos varios, digamos, agravantes. Uno de ellos, bueno, es la especie invasora más grande del mundo, ¿verdad? O sea, es el animal más grande que es invasor en el mundo. Y esto hace que tenga un impacto sobre el ecosistema muy fuerte. Los hipopótamos son considerados ingenieros ecosistémicos. Esto quiere decir que debido a su peso, a su gran tamaño, lo que hacen es cambiar la estructura del ecosistema. Entonces cambian las cuencas de los ríos, producen sedimentación, colmatación, pues también consumen un montón de vegetación. Todo esto hace que tenga un impacto sobre el ecosistema. Entonces, esto altera, digamos, que la casa de todas las cientos y miles de especies que nosotros ya tenemos en el Magdalena, muchas de ellas que se encuentran en procesos de extinción o en problemas de conservación muy serios. Entonces, digamos que la parte ecológica ya es un problema muy grande. Nathalie, a mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre la evolución del problema. Sabemos que Pablo Escobar, uno de los mayores narcotraficantes, si no el mayor narcotraficante que ha existido, en medio de sus excentricidades, pues creó esta hacienda Nápoles en Antioquia, en la que trajo una cantidad de mamíferos y animales que no son autóctonos, que no son endémicos de nuestra región,
Y, y bueno, digamos que no con todos hubo este problema, pero con los hipopótamos sí. No sé si tú nos puedes contar un poco de la historia, o si sepas algo de cuántos eran inicialmente y cuántos podemos tener en este momento en la cuenca de Magdalena, en la cuenca, perdón. Pues sí, mira, en los años 80, Pablo Escobar, como tú mismo lo dices, en medio de sus excentricidades, pues decidió crear un zoológico particular, ¿no? Para su propio gusto y disfrute, y empezó a traer diferentes animales foráneos, empezó a traer jirafas, avestruces, y entre todos estos animales, pues trajo hipopótamos. Lo que conocemos es que inicialmente eran 4 hipopótamos, un macho y 3 hembras, y las tuvo allí, pues en un lago de Hacienda Nápoles. En el momento en que cae todo el emporio y cae el mismo capo y cae todo el mundo, pues muchos de estos animales son trasladados a otros zoológicos privados, son movidos de allí. En el caso de los hipopótamos fue mucho más complejo, no solamente por lo costoso y lo difícil de la operación que es capturar un hipopótamo y trasladarlo, sino también porque en la época pues todavía había muchísimos problemas de orden público muy serios en esa región, entonces era muy difícil realmente poder entrar y sacar hipopótamos, ¿no? O sea, no es sencillo. Entonces, simplemente se terminó dejando allí con la esperanza de que simplemente estos animales fueran a crecer y a morir de viejitos y pues ya ahí acabó el problema. Con tan mala suerte que estos animales empezaron a reproducirse, el grupo empezó a crecer y la naturaleza de los hipopótamos, ellos son bastante territoriales y en el momento en donde el grupo ya es muy grande y hay 2 machos reproductores, entonces empiezan las peleas y uno de ellos es expulsado del grupo y así empiezan, digamos, a colonizar otras áreas. Entonces ya con el tiempo se empezaron a tener reportes de hipopótamos en otras regiones, en otras ciénagas, grupos pequeños, después grupos más grandes y bueno. Ahí entonces empieza realmente una preocupación muy grande por hipopótamos que empiezan a atacar el ganado, que empiezan a ser un peligro para la gente, y ahí aparece pues la famosa historia de Pepe, que es este hipopótamo que finalmente las autoridades terminan decidiendo sacrificarlo pues para evitar un problema mayor de un ataque a una persona o cualquier otra cosa, ¿no? Y como es una especie considerada invasora, pues es lo que hacemos con invasoras, ¿no? Cuando hay una especie invasora, pues lo que se hace es tratar de sacrificar individuos para evitar que se siga expandiendo. Pero pues bueno, ustedes ya saben todo el revuelo que esto causó, de la foto esta que tomaron los militares, y a partir de ahí entonces se genera digamos, una ley, una normativa en donde no es posible hacer ningún sacrificio de hipopótamos en territorio nacional. Y a partir de ahí entonces las autoridades quedan de manos atadas para cualquier tipo de sacrificio y se inicia entonces otro tipo de manejo de la especie mediante castraciones que no han dado el fruto que se quiere, pues porque la población sigue ahí, sigue creciendo. Y hoy en día, pues a partir de nuestros estudios hemos llegado a estimar que hay más o menos entre 90 y 100 hipopótamos en la cuenca. Obviamente esto falta ratificarlo con trabajo de campo, pero digamos que esas son las proyecciones que nosotros tenemos en este momento. Una pregunta que se hace mucha gente es, bueno, pero ¿qué pasa si nos llenamos de hipopótamos? Es decir, se habla de que probablemente pueda aumentar los ataques de hipopótamos a la población, pero pues por otro lado tenemos también especies nativas, serpientes, cocodrilos que efectivamente atacan también y hay accidentes, etcétera. Entonces, ¿cuál sería el riesgo principal, más allá de que podamos tener incidentes de ataques de hipopótamos que además, bueno, son vegetarianos, pero ¿qué otras cosas podría causar que nos llenáramos de hipopótamos en Colombia? Sí, bueno, en cuanto a los ataques hay varias cosas y es que los hipopótamos son una de las especies más letales para los seres humanos en el planeta. Digamos, en África es la especie que mata más personas al año después de los cocodrilos y los leones juntos. Obviamente me van a decir, pero es que eso es en África. Claro, en África donde tienes otra situación ecológica. Aquí todavía no, porque todavía tenemos poquitos y no vemos esos niveles de agresión tan altos que tenemos en África. Entonces, el asunto acá es entender que no estamos hablando de lo que está pasando ahorita, sino como tú lo dices muy bien, Santiago, qué va a pasar en el futuro cuando nos llenemos de hipopótamos. En ese caso vamos a tener un aumento, lo puedo decir casi que con seguridad, de ataques por diferentes razones. Primero, porque si hay más hipopótamos, pues las posibilidades de que la gente se encuentre con hipopótamos van a ser estadísticamente mayores. Lo segundo es que estos animales son súper territorialistas y gregarios, entonces
en el momento en que aumente la densidad de hipopótamos, también van a aumentar, digamos, el celo que hay entre ellos, la agresividad, la territorialidad entre ellos, y eso pues va a hacer que estos animales sean mucho más impredecibles y más agresivos. Entonces, vamos a estar, digamos, que jugando con una situación de mucho riesgo para la gente que se encuentra en la región. Pero eso digamos que nomás la parte de agresiones. Luego viene una parte de afectación al ecosistema que ya lo había comentado, que va a afectar también otras cosas como la pesca, ¿no? Por ejemplo, van a haber ciénagas en donde va a estar tan contaminado con heces el ambiente, el agua, que lo que va a producir es unos estados anóxicos, es decir, sin oxígeno, y eso va a disminuir la cantidad de peces, que obviamente tiene un impacto directo sobre las comunidades ribereñas, que como sabemos, pues dependen muchas de ellas de la pesca. Sobre todo los pescadores, digamos, más humildes y la gente que está más vulnerable en el área. Entonces, sí vamos a empezar a ver como unos procesos en cascada, tanto a nivel ecológico como a nivel social, no solamente por agresiones directas, ¿no? Tú dices, no, pues es que los hipopótamos son herbívoros. Sí, son herbívoros mayoritariamente, pero también son carnívoros, digamos, en algunos casos consumen otros animales, y hay muchos casos de consumo de otros animales por parte de los hipopótamos, pero además son tremendamente agresivos, ¿no? Ellos fueron, digamos, evolucionando hasta lograr estas masas corporales y este comportamiento agresivo y territorial para defenderse de depredadores grandes como leones o como cocodrilos del Nilo, que por supuesto no tenemos, pero ellos intrínsecamente, genéticamente, pues es su naturaleza, y es realmente muy peligroso jugar con eso. Natalie, tú acabas de mencionar un poco las características, digamos, fisionómicas de estos animales. Pues sí, son uno de los mamíferos más grandes que hay en el mundo, más grandes y pesados. Y también mencionas que son la especie invasora más grande que hay. ¿En qué medida se diferencia esta invasión, llamémoslo así porque en realidad lo es, de los hipopótamos con otras invasiones de otras especies en el mundo? Porque normalmente estamos acostumbrados a hablar de que las especies invasoras son insectos, son especies también marinas, pero más pequeñas, y también son especies vegetales. ¿Qué diferencia a los hipopótamos, el fenómeno de la invasión de los hipopótamos, del de otras especies invasoras? Mira, fíjate que la diferencia, por lo menos con invasoras que tenemos en Colombia, la diferencia en términos de impacto ambiental no es mucha. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tenemos pez león, que son miles de peces, millones de peces león, pues finalmente, al final, el impacto a nivel ambiental es casi el mismo que el de los hipopótamos. La gran diferencia con los hipopótamos, y pasa también con otras especies invasoras, es que son animales tremendamente carismáticos, y esto ha hecho que se nos dificulte el manejo de estos animales tanto, a diferencia de otras especies invasoras. Entonces, claro, los hipopótamos pues tienen un impacto negativo, o tendrán un impacto negativo de muchos sentidos, pero las otras también, o sea, las langostas o el caracol africano o la rana toro, todos estos animales tienen unos efectos muy grandes sobre el ecosistema, son terriblemente peligrosos para la biodiversidad. Pero el problema con los hipopótamos es que simplemente no estamos de manos atadas para poder solucionar o poder, digamos, generar situaciones o planes muy claros de acción. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues es una especie supremamente difícil de manejar, justamente por su tamaño, su agresividad, su comportamiento. Entonces no es tan sencillo como ir y pescar peces león, ¿no? Entonces, en el caso de los hipopótamos, todo es difícil, la logística es difícil, la sedación es difícil, el transporte, la castración, la esterilización, todo lo que es el manejo del animal es supremamente complicado, y eso hace que los costos sean muy altos y nos complique demasiado la vida. Una pregunta que me surge y que pues no sé si mucha gente no se la haya hecho, pero es en vista de cosas que se leen por ahí. Por ejemplo, en comienzos del siglo XX se pensaba en importar hipopótamos en Luisiana para solucionar la falta de carne. Y de hecho en los años 60 salió un artículo en New Scientist donde hablaba de las propiedades de la carne de hipopótamo, su poco contenido en grasa, su alto contenido en proteína, y planteaba la posibilidad de que fuera comestible para el ser humano. Además, que es pensar que tenemos 500 kilos de carne comestible por cada hipopótamo. ¿Esto sería una posible salida o no? ¿O es algo descabellado y completamente ridículo de pensar?
No es descabellado. El asunto aquí es que sí tendríamos primero que definir si se va a hacer sacrificio o no. Después, ¿qué se hace con estos animales? Pues ya es otro asunto. No es descabellado, de hecho, los hipopótamos pues hacen parte de la alimentación de varios pueblos africanos y los consumen con bastante frecuencia. Tiene varios problemas y es que, por ejemplo, en varios países de África se han visto que son transmisores de enfermedades muy graves para las personas y eso pues ha hecho que se prohíba su consumo, el consumo de su carne. Entonces, primero habría que, obviamente, analizar si estos animales de acá no estarían transmitiendo alguna enfermedad que fuera que fuera transmisible al ser humano y muy complicada de manejar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí se puede pensar en el consumo de la carne, pero pues para llegar a ese punto toca primero llegar al punto de si sí se pueden o no sacrificar en Colombia, que hasta hoy pues es un asunto que ha sido objeto de demasiada polémica y pues que todavía hay un candado ahí legal para poder hacerlo, ¿no? Bueno, y entonces, si el consumo no es tan claro todavía como una solución, ¿cuáles son las posibles soluciones para el problema de los hipopótamos? Yo sé que tú has sido una de las promotoras de la posibilidad de sacrificarlos, pero hay un movimiento ambientalista muy grande que se opone, incluso intentando pues, promover eh, algunas iniciativas legislativas. ¿Cuáles son las alternativas que nos quedan frente a estos hipopótamos? ¿Sacrificarlos? Y si es sacrificarlos, ¿de qué manera? ¿Qué se puede hacer para frenar el problema de los hipopótamos en Colombia? Mira, yo pienso y creo que lo hemos dicho varias veces que no existe esta tal disyuntiva o estas tal, digamos, dos opciones. ¿Qué hacemos? ¿Los mantenemos, los castramos o los sacrificamos? Nosotros cuando hicimos todos los análisis, lo que nosotros hicimos fue proyectar diferentes escenarios a futuro, en los cuales en uno no hacíamos absolutamente nada, en otro solamente hacíamos castraciones y en otro se hacen extracciones. Cuando digo extracciones es sacar los animales, que puede ser por sacrificio o puede ser por confinamiento, ¿no? Llevárselos a otro lado. Y lo que nosotros encontramos es que solamente con castraciones o esterilizaciones no es posible controlar el problema. Es decir, lo que vamos a lograr es que esta tasa de crecimiento disminuya un poco, es decir, que vamos a alcanzar los mismos 1.500 animales, solamente que más tarde, pero no vamos a lograr disminuir ni mucho menos acabar con esta población. Y la única vía que nos dio resultado en los modelos es la parte de la extracción, es decir, sacar los animales. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos ir y sacar y matar todos los animales, todos estos animales? No podemos, por diferentes razones, por razones de la opinión pública, por costos, por muchas razones que realmente no es viable esta opción tampoco. Entonces, lo que nosotros siempre hemos propuesto es hacer una estrategia mixta. ¿Qué es una estrategia mixta? Unos animales se puede seguir con procesos de castración y esterilización. Nosotros recomendamos que sea una castración quirúrgica porque nos garantiza que 100% el animal no quedó estéril completamente y no estas esterilizaciones químicas que tienen un rango de error bastante grande. Pero bueno, igual bienvenida a las esterilizaciones químicas o lo que sea, ¿no? Contracepción química, perdón. Otra parte que podría ser en confinamiento, llevar los animales a confinamientos, que puede ser zoológicos o puede ser parques de hipopótamos o pueden ser estos ecosistemas controlados, bueno, pónganle el nombre que quieran, pero hay varios retos porque también hay que pensar cómo van a ser estos lugares y quién va a mantener estos lugares por las siguientes décadas que estos animales van a vivir, porque son animales tremendamente longevos que pueden llegar a vivir hasta 60 años. Entonces, piensen en un parque para hipopótamos que necesita ser mantenido por el resto de los años. Entonces, ahí tampoco puedo meter 100 hipopótamos, sería otra parte de la población, ¿no? No puedo hacer esto con todos los hipopótamos. Y justamente porque la solución 1, que es castración, la solución 2, que es confinamiento, no es 100% posible para todos los animales, va a quedar una parte de la población que es necesario, nosotros creemos que sí es necesario pensar en el sacrificio, en caso de animales, por ejemplo, que están en áreas muy alejadas, que son animales que son muy difíciles de manejar, que no se pueden capturar, que no se pueden hacer otro tipo de manejo. En esos casos habría que contemplar la posibilidad de hacer una eutanasia, que obviamente tiene que ser dentro del marco de la bioética, de tal manera que se disminuya al máximo el sufrimiento del estrés de estos animales. Claro, yo creo que ahí contemplar, pues,
el hecho de matar a estos animales, pues de pronto a mucha gente, pues eso le suena como terrorífico y claro, no se entiende muy bien y en parte porque bueno, es una especie invasora, pero como decía Daniel Simberloff, que es un estudioso de especies invasoras, decía el ser humano es la especie invasora más peligrosa. Entonces, claro, la gente se pone a pensar, bueno, entonces, ¿por qué nosotros sí podemos, no sé, invadir ciertos espacios y estos animales pues quedarían expuestos a que, como no nos gusta, entre comillas, me estoy poniendo de abogado del diablo, entonces los vamos a matar? Pero no hay posibilidades, por ejemplo, para que entidades internacionales apoyen el llevar esos hipopótamos a otros sitios, sabiendo que desde el 2006 están en la lista roja como especie vulnerable en peligro de extinción. No hay como una política a nivel mundial para que diga, oiga, se está acabando con esta especie en ciertos sitios, podamos hacer un repoblamiento o redistribución de estos especímenes, de estos animales. Mira, la especie en África se encuentra catalogada como vulnerable, pero hay que entender que se encuentra distribuida en unos 20 y pico países de África subsahariana y en cada uno de ellos la situación es diferente. En algunos de ellos la población está realmente en situación muy crítica, en otros está estable y en otros inclusive está en aumento. Inclusive hay un país en África, se me fue ahorita el nombre, en donde tienen que hacer sacrificio de por lo menos 100 hipopótamos al año para poder controlar la población. En ese caso es bien particular porque ahí, por ejemplo, la población de hipopótamos está disparadísima porque acabaron con los predadores de hipopótamos, acabaron con los leones, acabaron con los cocodrilos y ahora tienen un problema de expansión de hipopótamos muy cerca a la gente y entonces para proteger a sus comunidades humanas ellos tienen que hacer ese sacrificio. A lo que vengo es que esa población de allá de África, si bien la tenemos clasificada como vulnerable, esa vulnerabilidad se debe a que varias de sus poblaciones están en estado crítico, pero hay miles, cientos, decenas de miles de individuos de hipopótamos en África. Entonces, si quisiéramos repoblar esas poblaciones de África, pues allá tienen como pasar unos animales en donde están en sobrepoblación, pasarlos a otras poblaciones donde se están acabando. Esa es una cosa, o sea, digamos, no es que se necesiten estos hipopótamos de Colombia. Y por otra parte, hay que recordar que estos hipopótamos surgen de solamente 4 individuos. O sea, las tasas de endogamia o de recruzamiento entre estos animales es enorme. Aquí se cruzaron primas con primos, papás con hijas, mamás con hermanas. Bueno, hay todo un rollo genético que hace que esta población tenga una pobreza genética, vamos a decir. Y digamos que en los lineamientos de poder enriquecer otra población, este tipo de características genéticas no servirían y no sería plausible. Pero hay todavía otro problema mayor y es que estos hipopótamos ya son colombianos, estos hipopótamos ya son los hijos de los nietos de los hipopótamos de Pablo Escobar y ya tienen un microbioma, virus, parásitos, bacterias y todo lo que ustedes quieran del Magdalena colombiano, de Suramérica. Entonces, si nosotros movemos hipopótamos de estos para África, tenemos el riesgo de estar pasando enfermedades, parásitos y miles de otras cosas a la población de hipopótamos de África, que como tú bien lo dices es vulnerable, y podemos estar causando un problema a los hipopótamos de África. Entonces, con eso en vista, ningún manejador de fauna de un país africano te va a recibir unos hipopótamos de acá. O sea, no lo van a hacer porque es demasiado el riesgo para sus poblaciones naturales. Muy interesantes estas respuestas y estas explicaciones. Yo creo que es muy claro el problema de los hipopótamos y lo que no es tan claro parece ser es la solución, aunque bueno, la ciencia, como nos está contando Natalie, pues está ofreciendo alternativas que son viables y que además son necesarias, pero estas mismas, este mismo discurso, estas respuestas Natalie las ha dado en redes sociales donde es muy activa, sobre todo en Twitter, y hayamos visto cómo ella se ha zanjado algunas discusiones que le han ganado la enemistad de algunos grupos ecologistas. Bueno, y además porque, como ella lo decía, pues los hipopótamos son tremendamente carismáticos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos conmovido con las fotos que han circulado de ellos, de estas crías, de estos bebés hipopótamos que son tan lindos, ¿no? Y los niños sosteniéndolos y una nota de prensa
de los últimos días cuenta cómo en algunas poblaciones ya están intentando comerciar con las crías de los hipopótamos. O sea, lo que quiere decir que además el problema no es solo ambiental, sino también tiene una dimensión social y bueno, además socioeconómica porque pues está impactando el turismo y bueno, tiene un montón de aristas este problema. Pero a lo que voy es que Nathalie, por ser tan clara y tan vehemente, seguramente se ha ganado la enemistad de grupos ecologistas. ¿Qué te han dicho, Nathalie, estas personas? ¿Cuáles son los argumentos? ¿En algún momento te han atacado y qué dicen ellos para defender que no se puede sacrificar o que no se puede pensar en estas soluciones con los hipopótamos? Pues mira, fíjate, a mí me encantaría que hubieran realmente argumentos de parte de estos detractores o de los interlocutores que están en contra de lo que nosotros proponemos. Argumentos no necesariamente tienen que venir desde la ciencia, desde sus percepciones, desde sus sentimientos o emociones, está perfecto y son muy válidos. El problema es que justamente no hay una argumentación clara de por qué no, o cuáles son entonces las opciones, ¿no? O sea, bueno, yo hago una propuesta, hazme tú una contrapropuesta para poder discutir, pero no veo claramente una contrapropuesta, no veo realmente que exista eso. Y todo se va a un debate que es más ad hominem, en donde es atacar a las personas, es donde hemos empezado a recibir ataques a nuestros nombres, a nuestro prestigio como académicos, a tratar, a sugerir que estamos recibiendo dinero o contratos para decir lo que estamos diciendo, a tratarnos de, bueno, a pedir que se nos quite las licencias de investigación, bueno, en fin, es digamos que un ataque ya a nosotros como personas, y no hablo solamente de mí, estoy hablando también de mis colegas coautores del trabajo o de otros que se han unido a estas voces. Y en donde pues ya es muy difícil realmente buscar soluciones porque ya se nos olvida que lo que queremos es buscar una solución, sino que ya empezamos esos ataques personales que definitivamente pues no son más pérdida de tiempo que cualquier otra cosa, no soluciona nada realmente. Sin duda, yo creo que esa visión cortoplacista que muchas veces tenemos en Colombia no nos permite poder prever las consecuencias de muchas de las acciones que hacemos en el momento futuro, ¿no? Y yo creo que en este tema pues es importante recalcar eso, ¿no? Si no hacemos algo ya, probablemente sea demasiado tarde y eso implique unos costos y una problemática que ya va a ser muy difícil de manejar en el futuro a mediano y largo plazo, ¿no? Hay una cifra aquí que me llama mucho la atención y es que en Europa se gastan alrededor de 12.000 millones de euros al año solucionando impactos de especies invasoras. Y obviamente en Colombia pues no tendríamos la capacidad de respuesta para poder manejar esa situación. Así que ahora creo yo que el trabajo que está haciendo Nathalie y toda la gente que nos está avisando sobre lo que podría suceder, pues es algo que tarde o temprano se va a ver, ¿no? Así como ha ocurrido en otros escenarios, que cuando se previene, cuando se dice que va a pasar algo, la gente como que no, tranquilo, no hay problema, y después es que estamos metidos en un agujero de donde es difícil salir. Sí, de hecho estas advertencias pues vienen de décadas atrás, ¿no? O sea, y alguien me decía, es que ustedes son muy alarmistas, yo no creo realmente que hayan tantos hipopótamos, ¿no? De estas personas de los grupos animalistas, decía, ustedes son alarmistas. Y yo, bueno, si hace 10 o 20 años yo te digo que por el Magdalena van a haber 100 animales, 80 animales, pues nadie me hubiera creído tampoco, ¿no? Porque no, de hecho, pues es una situación surreal lo que pasa, ¿no? También nos impresiona a nosotros. Pero tiene mucho que ver también con este animalismo de querer salvar el individuo y sin pensar en las demás especies. Y hay que recordar que yo soy animalista, digamos, en el sentido en que me gustan los animales y he dedicado mi vida para proteger animales. Pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente están los hipopótamos en el juego, ¿no? Aquí hay otras especies. Colombia es un país megadiverso. Y es función y digamos es deber de nosotros proteger esa megadiversidad que tenemos. Entonces tenemos otros animales también que también son carismáticos, que también son bonitos, que también son importantes, pero posiblemente pues no hacen tanta pantalla como los hipopótamos y se nos olvida estos animales que son los que van a recibir el impacto directo o indirecto de la invasión de los hipopótamos. Entonces ahí hay que hacer una reflexión bien importante y es que en el caso de las especies invasoras nos toca elegir. O elegimos la especie invasora, que es una especie con pocos organismos, porque finalmente 80 hipopótamos parece mucho, pero en términos de todo el ecosistema no es tanto.
o en términos de toda la población de hipopótamo no es tanto, comparado con especies endémicas, con especies en peligro de extinción, con especies nativas que tenemos en la cuenca del río Magdalena. Y solamente estoy hablando de la parte ecosistémica, ni siquiera me estoy metiendo con todos los riesgos que significa esto para nuestra gente y para los servicios ecosistémicos que se podrían perder por culpa de esta invasión. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a Natalie por habernos acompañado en este episodio de Ciencia Viral. De verdad que es un tema muy interesante y creo que como ella lo dice en esta última intervención, es necesario parar bolas, ponerle atención a este tema del que se viene advirtiendo desde hace muchísimos años, antes de que el problema de verdad pues, se salga de las manos, si es que ya no se salió, porque pues como lo dice ella, los impactos pasan por todo, pasan por el tema ambiental, pues por la problemática humana, ¿no? Por los riesgos para la salud y para la seguridad de las personas. Así que es importantísimo, yo creo que seguir escuchando a la ciencia lo que tiene que decir y a los expertos. Y pues por eso Natalie Castelblanco nos acompañó hoy en este episodio. Ella es bióloga, también se ha dedicado a estudiar sirénidos, ¿verdad, Natalie? Sí, Cuéntanos sí. qué son los sirenídeos antes de irnos para que sepamos un poco de tu otro campo de estudio, porque los hipopótamos no son el principal. No, no soy el principal. De hecho, ya tengo varias décadas trabajando con manatíes. Inicié trabajando con manatíes en Puerto Nariño, en el Amazonas colombiano, y ya llevo pues toda mi vida trabajando con ellos. En Colombia tenemos el orgullo de tener 2 de las especies de manatíes. Ambas especies están en categorías de peligro. Del manatí antillano, que se encuentra hacia la cuenca del Magdalena, del río Orinoco, del río Atrato, está en peligro de extinción, y el manatí del Amazonas, que se encuentra pues, en nuestra cuenca amazónica, ríos Caquetá, Putumayo, pues son animalitos que también se encuentran afectados por diferentes riesgos como la caza. Entonces, pues nada, seguir trabajando por nuestras especies, y también me gustaría aprovechar para pasarle un mensaje a las personas. Nosotros a veces como científicos parecemos fríos y crueles, pero en realidad lo que estamos siendo es objetivos. Y yo sí siento que nosotros como investigadores, como científicos, tenemos el deber ético de transmitir con honestidad los resultados de nuestros estudios, no por ganas de matar y por sed de sangre, ni como nos han pintado, sino por la real necesidad de ofrecer soluciones que puedan servir para la protección de nuestras especies y de nuestra gente también. Claro que sí, Natalie, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Ciencia Viral. Esperemos que quizás podamos volver a hablar en un tiempo y tener mejores noticias sobre el manejo que se les esté dando a los hipopótamos. Mi nombre es Nicolás Bustamante, yo soy periodista de ciencia. Nos acompañó también Santiago Vargas, astrofísico del Observatorio Astronómico Nacional, y nos vemos en un nuevo episodio de Ciencia Viral. Chao, chao.